y tuviera que hacer los cambios de agenda, me dice una amiga, es que es un capítulo de historias de terror. Eso no va con Sin Ortiz y Manuel, o sea. Hola, bienvenidos de nuevo a Sin Ortiz y Sin Manual, bienvenidos a este capítulo especial. Recuerdo y voy a poner de intro, güey, en el epílogo, no sé si te acuerdas, que yo mencioné justamente, güey, que alguien me había recomendado que hiciera un capítulo de historias de terror. Y yo dije, no, eso no va con el podcast. Y pues aquí estamos, aquí, capítulo especial de Halloween. ¿Por qué? Porque se me antojó y porque iba a ser un capítulo de historias de terror de carretera. Sin embargo, pues no se pudo lograr. Y aquí nos acompaña nuevamente Isma. ¿Cómo estás, Isma? La mascota del podcast. Muy bien. Ya, güey, ya 3 apariciones. Sí, Muy bien ya. también. Y como les platicábamos, viajeros, este capítulo no es parte de la segunda temporada. Eso va a esperar hasta el 3 de noviembre. Pero sí quería sacar un capítulo recopilando historias de terror, porque justo ahorita antes de grabar te preguntaba, güey, que pues, si tú has tenido historias de terror, ¿no? Y me dices, no, pues no. Pero sí, rascándole, pues sí hemos tenido, y tú también, güey, o sea, creo que todos tenemos esa como cuestión así que no terminamos de creer si sí o si no. Bueno, es que hay de historias de terror, ¿no? De paranormales, o como el día que por las llantas lisas de la Ranger casi matamos a una viejita. Sí, cierto. Esa vez sí fue de terror, pero no fue paranormal. Bueno, sí, historias de fantasmas. Eh, Quiero empezar con las mías. Unas, creo que sí las conoces. Es que fíjate que también es un ejercicio para mí de tanto de escritura. Ahorita no tanto de escritura porque pues son a mi memoria, pero sí de tratar de darles el enfoque, porque este capítulo no es como, no es Se me subió el muerto, descansa en paz. Este, pero sí es una cuestión más pues de adentrarnos en el mood, ¿no? De historias de terror. Esta historia, la primera, que es como que la más grave, es la de, ¿te acuerdas de Marta N? Sí, Ajá. ¿cómo no? ¿Cómo no acordarse de ella, no? Bueno, ella, para ustedes viajeros, ella fue mi novia de segundo de prepa, o sea, del segundo año, tercer semestre, hasta salida de la facultad. On and off, muchísimas veces. Pero ese no es el punto. La historia de terror es de fantasmas, no de relaciones. O fantasmas del pasado. No, el punto es para que te ubiques, güey. ¿Te acuerdas cómo que vivía en el centro? Sí. Ajá. Ella vivía en una calle del centro de aquí de San Luis Potosí, donde prácticamente su casa pues era media cuadra. Tú llegaste a entrar, ¿no? A Sí, de las recorrer todo, casas viejas que que eran como vecindades y luego aparte locales y toda esta parte. Eh, en esta propiedad, digamos, incluía la casa de una tía, dos tiendas, una bodega y luego la casa que era como una vecindad, sí, que tenía 1, 2, 3, 4 cuartos, la cocina, el comedor, y luego pasabas por un pasillito y era el baño y otra como bodega y se conectaba con la casa de la otra tía del otro lado de la cuadra. Entonces estaba bien raro, pero a mí lo que me pasó fue de día, güey. Fue como sí, fue entre semana, un viernes o un sábado. Eh, pues te digo que la familia de esta persona tenía una tienda en la esquina que conectaba pues a través de los pasajitos, conectaba con la casa y todo. Entonces esa vez yo llegué y la tía iba a salir. Entonces nos dejó así como que, pues cuiden la tienda un rato, ¿no? Eh, entonces yo llegué directamente a la tienda, ¿no? O sea, no entré a la casa desde que llegué. Entonces pues ya ahí estábamos haciendo unos mensos, shalala. Y entonces yo quiero ir al baño, güey. Entonces cuando salgo al baño, pues obviamente paso por todas las pasajitos. Y hay una cuestión en específico, güey. O sea, cuando vas a pasar al baño, hay dos maneras. O es por fuera, rodeando por una L, rodeas el comedor y la cocina, sales a la puerta de atrás de la cocina y llegas al baño. O
te sigues derecho y atraviesas el comedor y la cocina y sales por atrás y entras al baño. Yo como traía hambre, la neta quería pasar a la cocina. Entonces pasé por la cocina, ya pues le di la vuelta y entré al baño, hice lo mío. Y cuando voy saliendo de igual manera paso por la cocina, y cuando ya voy de regreso a la tienda, pues obviamente te digo que este pasillo que rodea este pasillo no está techado, no es nada, es parte de una vecindad, entonces no está techado, no está nada. Entonces volteo porque siento que hay alguien, güey, que hay alguien ahí. Entonces volteo y veo una señora que está como en la L, pero pegada a la pared, o sea, como viendo a la pared. Y yo pues la vi vestida, la vi con ropa normal, o sea, no la vi con pantalón, pero sí la vi o sea, como con ropa larga, y la vi con el pelo corto. Entonces, pues la vi que estaba así como pegada a la pared. Bugueada. Sí, o sea, como un videojuego, así como que cuando quieres, no te quedas trabado y corres contra la pared, algo así, pero estaba parada, o sea, totalmente inmóvil. Pero para esto, ¿te acuerdas que esta persona le decían tía, pero no era tía, era una persona que iba y les ayudaba con la limpieza, la tía Chonita? Entonces yo dije, pues es la tía Chonita, porque como no entré a la casa, pues yo daba por entendido que estaba la tía Chonita, ¿no? Entonces, pues, esa tía Chonita está bien rara. Y ya, regreso a la tienda y lo primero que le digo a esta chava es, oye, ¿qué pedo con la tía Chonita? Y no me dice nada, me dice por qué. Y le digo, pues ahorita que vengo de regreso al baño, le digo, ahí está, pegada a la pared. Y ya, no me dice nada, o sea, me dice, si te digo ahorita no me vas a creer, espérate que regrese mi tía Cacho, que era la tía de ahí. No, ya. Y le digo, ¿pero por qué? Le digo, pues ahí está la tía Chonita. No, espérate. Y ya, lo primero o sea, llega la tía Cacho y lo primero que le pregunta a este chavo es, ¿dónde está la tía Chonita? Y le dice, acuérdate que se fue a México y regresa hasta el martes. Entonces fue así como que a mí se me bajó todo y ya le dice, ¿por qué? Me dice, es que se salió la señora. Y me pregunta, ¿cuál señora? Le dije, no, pues ahí estaba la tía Chonita. Le digo, y ya le dije exactamente en dónde. Y aquí está lo creepy, güey. O sea, este cuarto está diseñado así porque era un cuarto, güey. Donde está la L justamente era la entrada de un cuarto de vecindad que el papá o el abuelito de esta chava, o el papá de la señora, le rentaba a una señora de fuera, ¿no? Esta señora no tenía hijos, no tenía familia y un día se ahorcó. Y pues ahí en la vecindad o en la casa, pues. Entonces lo más sano fue, vamos a tapar el cuarto. O sea, lo pusieron ladrillo, lo cerraron. Ya hay un cuarto perdido. Hay un cuarto cerrado en esa propiedad, güey. Y pues me tocó a mí de malas a mí verlo, pero así es lo que de repente digo, ay, si yo hubiera sabido, sí voy y la toco. Pero no, sí soy bien culo, porque la segunda historia sí tiene que ver con esto. Pero sí es una cuestión de que, o sea, yo la vi, güey, de pies a cabeza, ahí parada. Y no fue así de que la vi de reojo, fue así de que sentí la presencia, volteé y la vi. O sea, 4 o 5 buenos segundos la estuve viendo, regreso la mirada y me sigo, güey. Y es una situación como que muy común, ¿no? Que hasta ya la señora o así. También decían que en la parte de arriba de la segunda tienda, la que es nada más un pasillito, arriba ya ves que tienen como un salón para darle el catecismo. Nunca llegué tanto. Bueno, que ahí también tenían como que historias de que también se apareció un señor. Eso sí nunca supe por qué, pero sí como que en la zona de la entrada se apareció un señor y ya más adentro se aparecía la señora, porque el señor se le apareció a Marta varias veces cuando cambió de cuarto. Recuerda que su cuarto estaba como más adentro y luego se cambió al que estaba luego en la calle, y cuando se hizo el cambio, como 3, 4 veces se le apareció. Pero así de que estaba dormida y volteaba y ahí estaba un señor parado. Entonces sí está medio creepy esa primera historia, güey. No sé, tío, pinche doña, güey, ¿cuántos años sin pagar renta? Ya sé, ¿no? También ponte en su lugar, ¿no? En sus zapatos.
en sus zapatos colgaditos. Sí, güey. Un día sales a penar por el centro, güey, y cuando regresas en la tarde a descansar ya te tapiaron el cuarto. Sí, cierto, ¿no? Es pendejo, ¿por qué crees Pero que estaba viendo la pared? uno pensaría que siendo fantasma pues podías atravesarlo, pero igual y nadie le avisó a la señora que podía hacer A eso, lo güey. mejor no sabe que es fantasma. A lo mejor, quién sabe. Pero sí, estuvo bien raro eso. Y te digo, la segunda historia, güey, esa es como, esa también te la he contado varias veces. Y es como en todo el contexto de la casa de mi papá. ¿Te acuerdas que cuando todavía era habitable esa casa, íbamos y él nos decía que la niña, que tenía una niña que le dejaba dulces y no sé qué? Bueno, pues esa niña, a mí solamente no se me apareció en persona así de que yo verla, pero sí se me apareció una vez. Y a Marta también se le apareció 2 veces, 2 o 3 veces. Esa cuestión era cuando había un programa de activación física en el jardín de ahí de la colonia de mi papá, como de 4 a 6 de la tarde, algo así. Entonces íbamos nosotros y pues para terminar, pues terminábamos todos bien sudados. Entonces yo me bañaba ahí en casa de mi papá y luego ya nos íbamos, ¿no? Y ya se bañaba Marta en su casa. Una vez íbamos ya de regreso como a casa de mi papá y mi papá se quedó platicando con una vecina, no, vayan ustedes, que no sé qué. ¿No? Y pues Marta se quedó así en la sala y yo me subí a bañarme. Y ya, pues no me tardé mucho, nomás así como que un enjuague y me cambié rápido y ya me bajé. Como no me tardé yo creo que ni 15 minutos. Me bajé y ya me agarra del brazo y me dice, ya vámonos, ya vámonos. Le digo, ¿por qué o qué? Y te acuerdas que entras a la casa de mi papá y está así como la sala y, o sea, si te pones así, sí alcanzas a ver hasta el patio, o sea, que tenía una cortina así como de una persiana de esos verticales, y está el patio. Pues esa vez me dice que sintió igual que le estaban viendo y que se paró y que así como película de terror, que se empezaron a mover las persianas y que en una de esas que se movió se apareció la niña y que en una de esas que se movió ya no estaba. Pero así que veo una niña paradita así en el patio y que la vio, apareció, desapareció. Entonces Marta pues sí, se en corto. Y a mí lo que me pasó en esa casa fue, ya es que se metieron a robar. Yo me quedaba 3 o 4 días a la semana ahí en esa casa. Pues para que vieran que hay gente, ¿no? Y esta cuestión fue ya eran como las 10 de la noche, era un fin de semana, ya eran como las 10 de la noche. Y pues yo cerré la puerta del cuarto de mi papá, que era donde yo me quedaba. Y ya, pero se quedó prendida la luz de las escaleras, pues no tenía un tragaluz, era nada más, tenían unos focos ahí. Entonces pues entraba la luz por abajo de la puerta, ¿no? Y pues ya, no, yo estaba viendo la tele y empecé a escuchar. Para esto, pues en el segundo piso, ya ves que nada más es un pedacito así, un pasillito. Subes las escaleras y luego enfrente está el cuarto de mi papá, al lado estaba un cuarto, al lado del cuarto de mi papá estaba el baño y luego al fondo estaba como el cuarto que tenía el balcón. Entonces pues era un pasillito, a lo mejor 10 azulejos, es un chingo, ¿no? Entonces yo ya estaba viendo la tele, ya me iba así como que a dormir y empecé a escuchar pasos así, pero así como que de un cuarto a otro. Y yo decía, bafo. No sé por qué me los imaginé como pasos de Don Cangrejo, güey. No, pero así como sí, muy chiquitos. Ajá, sí. Y el de regreso, güey. Así como del cuarto del fondo, o sea, del cuarto que era como closet, al cuarto que tenía el balcón. Entonces de un extremo a otro era como y de regreso. Hasta que yo me quedé viendo así la puerta. Y yo primero dije, pues si es alguien, pues qué pendejo, ¿no? Porque luego pues revisas si hay gente, ¿no? Y no, sí como que puse atención. Y en una de esas, güey, del recorrido más largo, que era del cuarto del balcón al cuarto de al lado del cuarto de mi papá, veo así o sea, la sombra, veo sombra de 2 pies. Y pasan, y luego de regreso pasan, pero no llegan hasta el cuarto, se regresan y se paran así afuera de la puerta del cuarto de mi papá. Sí, güey, entonces fue así como que, ok, vi así las sombras y dije,
Está bien, apagué la tele, güey, me cobijé y no volteé para nada, güey, volteé en toda la noche. Porque he sabido que la cobija te protege de los fantasmas. Sí, es bien sabido que una buena cobija te protege de cualquier espectro, güey. Pero sí, esa vez sí estuvo bien, pero bien densa, güey, porque sí fue. Y te digo, o sea, en la historia de la tía de Marta, la cuenta así como que, ay, si yo hubiera sabido, voy y la toco. No, hombre, sí, esa vez sí nada más fueron unos Sí, el día que sí sabías te culiaste, culo. Sí, estuvo bien densa, güey. Pero no sé, güey, digo, es como tú eres un fantasma que vive en un pedazo de llano a la orilla del río Santiago y construyendo un fraccionamiento. ¿Por qué específicamente te quedas en una sola casa viendo más? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué era nada más la casa de mi papá? ¿O crees que tus vecinos también? Nunca le he preguntado al vos si los vecinos también. Pero sí, porque te acuerdas que también se le perdían cosas y todo y tenía así su tazón de dulce. O sea, sí era como que un espectro real. O sea, pues sí. ¿Por qué en esa casa? ¿Quién sabe? Pero sí. Tú, güey, yo ya conté dos mías. Ahora te toca contar unas a ti. Pues no son historias tan acá, güey. Y es de cuando yo andaba, o sea, allá en Moctezuma, que fui regador. Me tocaba salir en la madrugada. Y para esto no es como tal una historia así. O sea, sí es algo que viví, ¿no? Ajá. Pero no es algo que te pueda describir, sino era una sensación que había ciertas noches que yo creía que era imaginación tuya, mía, ¿sí? Solo tuya. Ajá. Que había veces que, órale, ya es hora de ir a regar, eran las 2, 3 de la mañana, entonces tenía que salir, agarraba la motito y me iba 2, 3 kilómetros de terracería en la madrugada, pues en aquel entonces pues, estaba tranquilo por allá, no había nada de qué asustarse. De los vivos. Ajá. No había vivos que temer. Ajá. Mi primera semana fue como todo muy tranquilo, ¿no? Noches muy a gustas, muy ameno. Pero hubo una noche en la que desde que salí del cuarto, así sales del cuarto y te sientes como que pesa el aire, ¿no? Te sientes como muy vulnerable. Sí, raro, como con pánico. Ya sales con pánico. Sí, o sea, sales bien, pero te empieza a agarrar un pánico, un nerviosismo. Se siente pesado el ambiente. Sí, es lo que te digo, se siente bien pesado el aire. Y cuando iba en la moto sentía como que te estaban siguiendo. Como que me seguían y le aceleraba y no, igual era... Se te quedaba, sí. Entonces esas noches tenía que llegar a la parcela. Y ahí era la chinga, porque sí, nomás en recorrer el camino que era para abrir unas llaves y cerrar las otras, pues sí me aventaba mis 20 minutos, pero caminando a ciegas entre surcos de chiles. No marches. Pues sí, iba con la linterna del celular, ya hacía lo mío y córrele de regreso para atrás. Sí, como no has visto ese video de... Antes de que sigas nada más. ¿No has visto ese video creo que es de Ciudad de México, que están en un parque abandonado, donde se escucha que se caen unas canicas como en una escalera? Y el güey está así grabando y se ve como caen las canicas. Y está así con su celular, esa es la lámpara del celular. Y cuando caen las canicas hacia sus pies, se ve que una manito sale y las agarra. Pero solo se ve en la cámara. Sí, se ve en la cámara. Te lo enseño ahorita que terminamos. Está bien denso. Pero así me acordé, así como que vas así alumbrando y de repente... ¡plá! No sé, se sentía yo creía que era como pura ideación mía. Ajá. Yo ante todo siempre he sido muy escéptico. Muy escéptico. Sí. Entonces estaba platicando con otro chavo. Ajá. Y yo no le dije nada, ¿no? Digo, yo dentro de mi escepticismo digo, me voy a ver bien pendejo. Sí, le comento. Que me espanté. Ajá. ¿Sí? Entonces él estaba platicando con el vato porque nunca coincidíamos y le decía, no, pues de repente si nos topamos ahí en la madrugada, pues vamos a buscar una caguama o ahí en el cuarto, en el cuarto de bombas del pozo que me toca atender, pues ahí tengo unas caguamas listas. Y ya el chavo, no, pues sobre, te aviso a ver cuándo ando de noche también, ¿no? Porque pues en la noche, aunque tú no lo creas, rara vez nos topábamos, pero andábamos varias personas atendiendo distintos ranchos. Y pues ya este güey todavía quedó y me dice, oye, ¿tú no has sentido las noches bien tenebrosas de repente? Y le dije, pues, ¿cómo que tenebrosas?
Sí, de esas veces que sientes como que te están siguiendo, que andas bien a disgusto, que traes miedo, que sabes que no pasa nada. Sí, está bien raro eso. Y sí, fue cuando le dije, pues sí, justo la noche anterior fue una de esas. Ajá. Y me dice, sí, es que hay noches muy pesadas, las noches, que dice que eran noches tenebrosas. Sí. Y platicando con otro viejito también, y dice, oye, ¿no le da miedo? No, pues miedo de qué. Dice, no, es que yo también un tiempo andaba regando de noche y me dijo, ahí por donde usted pasa hay un árbol grandote. Ajá. Dice, en ese árbol, a él le tocaba regar junto a ese árbol. Ajá. Dice, en ese árbol, ahí se escuchan, ahí andan unos niños. No manches. Y sí, dice que varias veces ahí andando los escuchaba hablando entre ellos o Jugando. sí, como diciéndose, corre, alcánzame, aquí estoy del otro lado del árbol. Dice, la primera vez los fui a buscar y nada. Y es recurrente escucharlos. Está bien denso eso, ¿no? Está... Me acordé ahorita nada más de una de... Pero esa fue rápida, la vez que me tocó bajar de... Ahí en Tamazunchal, que me tocó bajar al nacimiento del río del proyecto que estábamos como... Pues ahí viendo la parte de Contraloría Social. Eh, Eran 3 kilómetros de bajada y 3 kilómetros de subida. Pues cuando íbamos de bajada hay un estrecho, pues es que son veredas, güey. Es así, son veredas. Eh, Son veredas así, pero había una parte que sí era muy estrecha y daba voladero. O sea, eran árboles y lo que quieras, pero era voladero. Entonces, pues vamos así, como que en fila india, y me dice el de la comunidad, me dice, oiga, nada más cuidado, si ve a un señor, no lo salude. Y yo, pues, ¿por qué sería grosero, no? O sea, sobre todo siendo de comunidades donde todo el mundo se saluda. Y ya ok. Y ya cuando bajamos, pasamos ese senderito, me dice, ya vamos así. Y me dice, no, es que ahí dicen que se aparece el diablo. Y que cuando vas bajando, él va subiendo. Y si lo saludas, te jala y te caes al voladero. Entonces sí y dije, chale. ¿Y si se ha caído gente? Sí, sí se ha caído gente. Sé que los saludadores, ¿cómo Sí, ve? se caen los que saludan, los buena onda. Los caíme bien. Sí, güey, me acordé de esa. Pero también esa parte es como ese pánico. Ahorita me recordaste también. Y esta creo que no te la conté a ti, güey, porque es más reciente. Esta yo creo que tiene unos... Te voy a interrumpir, güey. A ver, Me surgió una duda de tu historia anterior. ¿cuál? Si todos los que lo saludan se caen y se mueren, güey, ¿cómo saben que al saludarlo te caes y te mueren? No, pues no sé, güey. Leyendas urbanas. Bueno, ¿Rurales? leyendas rurales. Me acordé también ¿te acuerdas de Hilde? Que dice que todas las vacas de su abuelito, así como las de South Park, que se caían y se morían. La vaca comiendo cereal, ¿no? Así como, sí. No, esta tiene como 2 años, 3 años. A lo mejor tú te acuerdas. No, pero no, ya no vivías por acá, güey, sí, cierto. Pero hace relativamente poco se murió un motociclista en las vías, justo con Carlomagno, que era, no sé cómo estuvo, pero el cuerpo quedó casi enfrente de las hamburguesas. La moto quedó hecha un desmadre y el otro carro también quedó hecho un desmadre. Y el vato hecho hamburguesa. Casi. Pero esa vez fue el año pasado, fue en 2024, porque yo estaba en la calle por todo lo del INE. Entonces fue el año pasado, por eso no te la sabes. Bueno, yo iba ya de regreso aquí a mi casa, a tu casa, y pues pasé y vi el cuerpo. O sea, yo vi justo cuando le estaban poniendo ya la sabanita, ¿no? Y ya, sí sentí como que traía vibra pesada yo, pero bueno, como de esa semana, esto fue como un viernes, un sábado, como que esa semana siguiente fue que justo esta puerta, güey, ya ves que tiene candado, o sea, no tiene cerradura, tiene candado. Entonces, pues baila y se escucha así. Justamente por eso siempre dejo la ventana cerrada. Toda esa semana, con la ventana cerrada, la puerta bailaba. Pero bailaba nada más en las noches, ¿no? En las noches bailaba. Pues yo aquí en mi cuarto, güey, decía, wow.
y le metí un calcetín ahí al hoyo, güey. O sea, veía cómo, para que no bailara tanto, ¿no? Parecía que la agitara. Hasta que una vez, güey, y sí está bien raro, o sea, como que me paré, o sea, ya eran como las 12 de la noche, güey, ya era de que ya me quiero dormir y esta madre no me deja dormir. Me paro y así viendo así de mi cuarto, que ves así a todo el pasillo, digo, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya aparécete o ya deja de chingar. Y o sea, yo te lo juro que así lo sentí y así lo viví, güey. Empecé a ver cómo lo oscuro se hacía más oscuro, güey. O sea, lo oscuro aquí del pasillo se hacía más oscuro. Entonces yo dije, y me empecé yo a paralizar, güey. O sea, no me pude ni cobijar, güey, porque yo estaba parado y me empecé a paralizar, güey. Pero a paralizar, güey, o sea, de que no me podía mover, güey. Y así me quedé como 2 minutos, güey, como que fue el fantasma que dijo, neta. Y me soltó, güey, o sea, de repente, de la nada, güey, ya volví en mí, güey. Y ya volví a ver el pasillo, sí oscuro, pero no así tan oscuro, güey, porque te lo juro que sentía como si le inyectaras tinta, güey, a lo oscuro y se hiciera mucho más denso. Entonces, esa vez sí fue así. Y al día siguiente, güey, fui a la iglesia de Santiago, güey, prendí una veladora y digo, encuentras mucha luz, güey, ya, güey, déjame en paz. Y hasta el día de hoy, güey, ya no se ha manifestado, pero siento que sí me traje al muertito un rato. De terror, güey, no sé, güey. Yo me quedo con lo que dijo Hugo, güey. De que a mí casi no me pasan ese tipo de cosas porque no siempre crees? Tengo perros. Ah. Aquí ya estaba el Cusco. ¿Ya? ¿Y ya. Cusco no reaccionó? No, Cusco estaba dormido, Cusco era cachorro todavía. Qué raro, pues cuando me fui a la casa de allá del rancho, la que me prestó mi tía. Ajá. No, creo que a ti no te tocó ver la primera vez cómo estaba. La primerita no, ya tenías baño cuando yo fui. Sí, saqué el cuartito de entre las hierbas, porque yo cuando me dijeron, allá hay un cuarto que te pueden prestar, dije, ¿ay dónde, mamón? Allá hay un montón de hierba y ya. No, pues ya resulta que como llovió mucho ese año, la hierba creció, tapó la casa y ya le encontré los cuartitos, ¿no? Ajá. Ya fue cuando me regalaron la cerveza. Ajá. En un cachorrito que había dentro de mi sombrero el perro. Ajá. Y me acuerdo que en esas primeras noches todavía no tenía ni luz. Entonces yo tenía una lamparita de pilas y estaba fuera de mi cuarto, ahí viendo hacia el arbolote, ya es que hay un mezquite afuera del cuartito. Ajá. Yo estaba viendo hacia ese árbol, pero pues toda oscuridad. Y cerveza, me acuerdo que estaba acostada a mis pies. Y de reojo veo que se para en chinga y empieza a ladrar, ladrando como hacia adentro del monte. Ajá. Pero conforme ladraba, caminaba hacia atrás. Hacia atrás, güey. Como si algo fuera avanzando. Sí, o algo le daba miedo, no sé, y saqué una lámpara más potente, iluminé bajo el árbol, no encontré absolutamente nada y fue como que, bueno, es hora de dormir. Sí, está bien denso eso, ¿no? También hemos tenido nosotros nuestra propia historia como de terror. Esta nos pasó con el Quitos. Y no, o sea, por más que, porque fue compartida, dijeras, nada más uno lo vio, güey, pero lo vimos 3 personas sentimos ese mismo pánico del que estamos hablando, y 3 personas dijimos, vámonos a la chingada. Esta pasó en Cerro de San Pedro. Cerro de San Pedro, sí, es que era el camino para Cuesta Campa, ¿no? No, de Cuesta de Campa a Monte Caldera. Sí, es cierto. Pero esto fue hace más de 10 años, cuando todavía no era turístico Cerro de San Pedro. No, cuando era, pues nada más existía ahí el hotel que está ahí en Cuesta Campa, ¿no? Sí. Ese siempre ha existido. Pero, pues sí, la carretera estaba muy abandonada y nada que ver con lo que es ahorita ni Cerro, ni las otras 2 comunidades que ya también crecieron un poquito. Cuando Cerro era un pueblo abandonado y no una cantina gigante. Y sí. Nosotros, bueno, Marcos, saludos. Él es fotógrafo desde hace 10 años, ya traía eso, o sea, ya él tomaba fotos de carros y todo. Y nosotros, Isma y yo, en ese entonces, pues hace 10 años todavía éramos como ya saliendo de la universidad, él todavía estudiando, nomás yo entrando y saliendo. entrando y saliendo, pero sí teníamos mucho más tiempo libre y era cuando agarrábamos
como costumbre de ir cada domingo, cada fin de semana, al menos cada 15 días a Cerro de San Pedro. Como el afán de pasearse. Ajá, más que nada, ni siquiera porque lo que decimos, o sea, ni siquiera es que, en primera, nosotros no somos de andar en lugares que cobren caro por pistear, la primera. Y en segunda, pues no somos así como que de antros como los que son ahorita en Cerro de San Pedro. Nada más íbamos por el paseo. En una de esas fuimos con Marquitos a tomar unas fotos y de regreso pues nos agarró el atardecer. Entonces él fue así como que, no, aquí frénate, era una recta como entre dos cerritos. Era una recta y se veía la ciudad. No, aquí párate, voy a tomar unas fotos del atardecer, y ya. O sea, en eso nos paramos en una carretera que estaba completamente sola. Creo que en el terracería. Sí, en el pedazo que nosotros estuvimos no pasó ningún carro, o sea, ni de ida ni de vuelta. No, y es que de un lado era cerro y al otro lado era un voladero muy leve, pero sí, un voladerito, ajá. Y ya él empezó a tomar sus fotos, pues ya cada quien a ver, creo que pedimos un cigarro y ahí estábamos fumando y esperando que tomara las fotos, cuando es que el primero que las vi fui yo, ¿no? ¿O tú? No me acuerdo, de los dos estábamos pendejeando y al fondo del voladero pero un arroyo seco. Ajá, pero nos dijimos al otro, o sea, como que nada más para confirmar, porque lo que nosotros vimos es que había unas luces, pues sí, como si fueran luciérnagas, pero que salían de la tierra, o sea, salían y lo raro es que como que dejaban estela, o sea, no era una luz fija, sino como que dejaban una estelita y se apagaban. Se apagaban como a la altura de una persona. Y como a la altura de una persona. Pero las empezamos a ver muy lejos. Y ya como que confirmamos, oye, ¿estás viendo? Ah, Simón. Y conforme iba pasando el tiempo, iban saliendo más y más. Y se iban acercando. O sea, salían, surgían, se apagaban y volvían a salir un poquito más cerca. Hasta que ya los tres las vimos y ya venían, no tan cerca, pero sí ya venían así ya a punto de que ya las estábamos viendo como de aquí a la ventana a lo mejor. Habrán sido como unos 10 metros, ya era. Pero sí ya era. Ahí lo raro fue que iba como siguiendo una línea de avance, ¿no? Ya habían avanzado y ya más atrás ya no volvían a salir. Sí, no es que salieran muchas, sino que se iban avanzando, como que esas mismas lucecitas iban avanzando. Y como que ese pánico, ¿no? Como que ya cuando íbamos en el carro, es como que, güey, ¿te acuerdas que ni siquiera se escuchaba nada? No se escuchaban grillos, no se escuchaban. Como que el ambiente sí estaba muy pesado, pero estábamos en la pendeja hasta que le empezamos a poner atención. Sí, esa vez salimos corriendo de allá. Así es, nos trepamos corriendo y nos fuimos a San Luis. Porque me acuerdo que esa vez estábamos tomándonos, nos quisimos tomar una foto. Ajá. Y habíamos puesto sobre el carro, yo me acuerdo que usé para sostener el teléfono de Quitos un anillo que traía. Ah, sí, sí. Y en la carrera de salir hechos chingas, nos agarramos el teléfono y el anillillo valió pito. El anillillo se fue. Sí, la verdad es que sí estuvo medio denso esa. Y son así como cuestiones como muy bizarras, ¿no? O sea... Es que no es exactamente de terror, pero sí es como, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo aquí? ¿Qué habrá pasado? Sí. Esa cuestión también estuvo media densa. Yo me acuerdo, así de esas así como que de cuestión de nada, me acuerdo una vez que cuando todavía era mi cuarto, creo que ya tendrá como unos 10 años, yo creo. Yo estaba dormido, ya es que mi cama estaba donde está ahorita el sillón. Entonces, mis pies para acá, mi cabeza para allá. Entonces, me acuerdo que una vez me desperté así de la nada. De la nada me desperté, no vi la hora, no sé qué hora era. Y me asomé, no sé tampoco por qué me asomé, pero me desperté y me asomé. Y cruzando la calle iba una mujer con un vestido muy ampón, como si fuera un vestido como de 15 años, pero pues sí, como de los 1800, o sea, porque era con mangas, o sea, era de manga larga y todo, muy ampón, cruzando la calle como si fuera el callejón. Entonces ya como que la vi y dije, nah, me acosté. Y luego fue así como el momento de Morty cuando se despierta de, ¿qué está haciendo una persona así ahorita?
o sea, me paro en chinga y me volteo y ya no estaba. Ya no. Y nunca supe qué fue, si era la Llorona o... Pero sí, güey, o sea, literal la vi cruzando, haz de cuenta, de aquí de afuera de la casa para la otra cuadra como si fuera el callejón. Y ya como que, güey, te digo, me volví a acostar y fue cuando dije, espera un momento, ese tipo de personas no es normal y menos a esta hora. Y ya me paré luego y ya no la vi, desapareció. Así en la calle nunca me ha tocado ver ¿Nada? apariciones, no. Fíjate que en casa de mi abuela paterna, mi abuelita Coco, Ajá. ¿te acuerdas? Sí. Ahí lo que dicen que se apareció también era una niña. ¿Sí? Y una de mis tías que vive ahí, cuenta que llegó de madrugada y abriendo la puerta, así en el pasillo que estaba abriendo la puerta, está una niña. Entonces la ve y saluda pensando que era una de mis primas. Y la niña sale corriendo, sube las escaleras y se escucha que cierra la puerta de arriba. No manches. Y es justamente el que era el cuarto de mi tía. Ajá. Entonces mi tía fue como que, pues sabe qué traerá la niña, ¿no? Qué raro que esté tan despierta a esta hora. Ajá. Ya no le dio importancia, llegó, cenó, y cuando sube a su cuarto, pues esperando encontrar a la niña y a ver qué pedo trae, Ajá. pues no hay nada, no hay nadie. No manches. Sí. Y en otra ocasión, ya cuando mi abuelita estaba muy mala, Ajá. me acuerdo que estaba mi abuelita en su cama, estaba yo, estaba mi tío David y mi tía Adriana, su esposa, Ajá. y tenía la puerta del cuarto abierto, daba hacia un pasillo donde estaba un espejo. Y ahí estábamos y de repente mi tía pregunta, ay, aquí está tu prima Alejandra. Digo, no, no hay nadie. Ajá. Dice, qué raro, acabo de ver a una niña ahí en el espejo. No manches. Eso de los espejos sí me da mucho miedo. Sí, es como que Sí, yo de noche como que tratas de no verlas. trato de no ver, no soporto los espejos de noche. Sí, como que sí te da. Es que justo es eso, porque te digo que es la vez que yo me paralicé, sí se siente muy denso y es muy específico, güey. Como la oscuridad volverse más oscura, güey. No sé, es lo que más se me quedó de esa situación. Quiero terminar este episodio especial que ya casi va para una hora. La verdad es que está chido las historias. Con unas historias, pero un poquito más alegres, ¿no? Tomando en cuenta que esto va a salir en el 31, tenemos el fin de semana del Día de Muertos. Yo te voy a contar lo que yo he vivido y tú si has vivido algo con alguno de tus seres queridos, pues estaría chido que lo contaras. Pero justo es como que una cadenita de sucesos inexplicables, no le digo paranormales, pero sí le digo inexplicables, desde poquito antes de que falleciera mi mamá hasta después, obviamente. El día que falleció mi mamá, no sé si a esa hora falleció, pero cuando nosotros llegamos del aeropuerto de Vallarta a Ciudad de México, güey, me acuerdo que lo primero que vi cuando llegamos al aeropuerto, güey, fue una palomilla grandota. Pues sí, una palomilla, pero de esas grandototas, güey. De esas que dicen que anuncian la muerte, güey. Y sí fue muy, muy... Me acuerdo mucho, güey, porque la vi así como que... Y como que nadie más la vio porque le dije a Caro, oye, ¿ya viste? Y me dice, ¿qué? Y como que no la vio, güey. O sea, sí se me quedó mucho esa situación. Fuera de eso, en el sepelio no pasó nada sobrenatural, nada del otro mundo. Pero sí, días después y meses después, yo he soñado con mi jefa, pero pláticas. O sea que al final de cuentas, los sueños no se me hacen tan paranormales porque pues es una manifestación de tu subconsciente al final de cuentas. Cosas que a lo mejor yo necesitaba escuchar o decir y pues así se manifiesta. Pero despiertas con un sentimiento bonito. Lo que sí me pasó como a los 3 meses de que falleció mi mamá fue, estaba yo aquí afuera, pues ya ves que yo estaba como desempleado, estaba yo aquí afuera, estaba justamente viendo la huerta y era como el mediodía y no te sé explicar qué bicho era, güey. O sea, es que no sé si era un bicho porque yo nada más vi, o sea, alcancé a ver hacia arriba y vi que algo voló. Pero mi mamá era muy, le gustaban mucho las hadas, güey. Mucho, mucho, mucho. Entonces,
de repente así como que sentí que me estaban viendo, güey, y cuando volteé para arriba, ¡pum! Pero vi, o sea, y escuché, güey, literal, un aleteo, y se fue. Y nunca supe si era como una libélula o alguna otra cosa así, pero sentí bonito, güey, porque fue de día y sentí así como que, no, me siguen cuidando, ¿no? Y esas situaciones, no sé si te conté alguna vez también de mi hermano, de Víctor, el que falleció. Esa siempre la decimos mi hermano y yo, Edgar y yo, que esa vez fue el que me salvó, fue Víctor, güey. Pero en algún Halloween, hace como, puta, ya tendrá como 20 años, güey, yo tenía como, sí, como 10 11 años, eh, la calle de Madrigal, de Carlomagno, perdón, era doble sentido. Y nosotros pues éramos los que nos juntábamos aquí en la cuadra, pues, varios de aquí. Y los hermanos mayores pues también como que se juntaban y nos iban a acompañar a pedir dulces para cuidarnos y no sé qué. Y esa vez no sé por qué, pero no me acuerdo si mi hermano traía pleito o el Peps traía pleito con alguno del, das de cuenta de los Reyitos. Entonces los íbamos persiguiendo y en la de Carlomagno, te digo que era doble sentido, yo me atravesé así sin fijarme, me atravesé y sentí como que me jalaron, pero así como que me jalaron y mi hermano gritó y cuando me jalaron, literal así entre dos carros, pasaron los dos carros así, pero yo literal sentí que me jalaron, güey, y yo pensé que había sido el gordo, hasta que lo vi en la otra esquina. Entonces el gordo y yo siempre decimos que esa vez el que me salvó fue Víctor, que literal me jaló, güey, porque si no el carro me llevaba, el que ya iba para las vías. No mames, ya quemé mi ayuda, güey. Ya quemé mi línea de vida. No mames, güey, qué pendejo. ¿Tú, güey, no has tenido algún momento así? Pues sí, pero no sabría decirte algo así que qué o quién, Algo que te ¿verdad? acuerdas. 2 veces me he quedado dormido al volante y las 2 veces me despierto a tiempo, Al güey. momento. Sí, no mames. Órale, güey. Yo decía de algún pariente, güey, que haya fallecido, ¿no? Que te hayas despertado. No, un pariente que haya fallecido y me haya salvado, ¿no? Tío, solo esas veces que algo me despertó a tiempo. Sí, no, pero igual algo así como que de alguien que te trate de contactar del otro lado, ¿no? No, creo que no. ¿Mm? Se siente muy bonito, güey. Lo recomiendo al 100%. O igual y sí, güey, te quieren contactar, pero como ya saben que estás medio güey. Y yo, ay, mira qué buena suerte tengo. Sí. Ay, güey. Y pues nada, viajeros, quiero terminar este capítulo. Esta vez, recomendaciones, pues sí, pero vámonos a esta parte como de terror. Eh, Algo para la vista. ¿Alguna película de terror que te haya llamado la atención en los últimos, o que tú recomiendes que digas, esta sí da miedo? De terror. No, es que no lo he visto. ¿No? Yo la última que vi fue la de Tráela de vuelta. Está muy chida. Es que no he visto películas de terror buenas, ya todos son violencia gratuita. Y pues ya vivimos en México, entonces. No, la de Tráela de vuelta está buena. Si no la han visto, se la recomiendo. Y creo que ya está por salir en streaming, si no es que ya salió. Este, no se les voy a spoilear, pero es de dos hermanos adoptivos que llegan pues obviamente a un hogar adoptivo, y empiezan a suceder eventos. Está muy chida. También ya salió la de Good Boy, que es la de una película de terror, pero desde el punto de vista de un perro. Esa sí la quiero ver. Es- Bueno, me da miedo verla, güey. y eso es algo para la vista. Algo para el oído, va junto con algo para el espíritu. ¿Por qué? Porque hay un soundtrack en Spotify de este juego de mesa que les voy a recomendar, que se llama La Jaula Nocturna o The Night Cage. Este juego, la verdad lo jugamos en casa de Tacho. Está muy entretenido y está muy atmosférico. Eh, Pones el soundtrack y el soundtrack dura más o menos una hora, que es lo que más o menos dura una sesión de juego. Y la premisa se recomienda obviamente que lo juegues a oscuras, iluminado por velas, porque la premisa es, despiertas en un laberinto, despiertas en un lugar que no conoces,
y solamente te ilumina una vela, y esta vela te ilumina solamente como que tus alrededores. Y el punto es encontrar llaves y llegar juntos, porque estás con tus otros compañeros, a la puerta. Pero hay monstruos, se te apaga la vela, entonces cuando se te apaga la vela vas en pánico, tienes que avanzar, o sea, está muy chido. Y el laberinto siempre cambia, porque cuando se deja de iluminar una ficha, esta desaparece y se pone otra. Entonces siempre va cambiando el laberinto, y está muy tétrico, está muy padre. ¿Sí te da la sensación de miedo? Sí, y es esa cuestión más de pánico, porque es lo que dice, y es algo que sí nos sucedió. O sea, pusimos el soundtrack, güey, y hubo un punto que estábamos tan clavados, güey, que el soundtrack lo sientes aquí en el oído, pero sientes como si estuviera al 100 la música. Y ya cuando terminamos, que ganamos, afortunadamente escapamos, como que pusimos otra música y está muy bajito, ¿no? No, es el mismo volumen que teníamos, pero es que te clavas tanto, güey, que ya sientes la música así que sube y que está aquí atrás de ti. Está muy chido, se lo recomiendo al 100%. Habrá que echar una partida en la Perros House. Así es, sí. Te digo, lo jugamos así a oscuras con el soundtrack y está de 10. Por mi parte es todo, viajeros. No sé si tú quieres decir algo más. Yo, pues, manden historias y con suerte hacemos otro capítulo. Ahora Sí. leyendo historias de ustedes. Sí, puede que sí, ahorita que estoy desquacerado. Lo que sí es que vamos a hacer un capítulo de Navidad. Ese sí, espérenlo. Por ahí de las fechas. No va a salir al mero 24, a menos que nadie escucha podcast el 24 de diciembre. La semana del 24 de diciembre vamos a sacar especial de Navidad. Ahí sí, para que vayan juntando sus historias de el juguete que siempre quisieron y nunca les regalaron, su peor regalo, su mejor regalo, para que nos vayan mandando sus historias y las puedan escuchar en este capítulo especial de Navidad. Nos vemos en 3 días, viajeros. Esto sale el 31, nos vemos en 3 ya con la segunda temporada bien arrancada. Y cualquier cosa, pues bueno, saben que estamos aquí en Sin Norte y Sin Manual, siempre tratando no de innovar, güey, solamente de la cuestión que me nace es la cuestión que se experimenta. Y te agradezco a ti por ser parte de este experimento. De seguirla llevando, seguir viviendo, ¿no? Es como la vida. Así es. Les agradezco mucho, viajeros, que tengan una excelente noche, un excelente día, un excelente Síganse divirtiendo. Hasta luego.